Bueno, hermanos, vamos a entrar a la materia en este día y el Señor ha puesto en mi corazón compartir un tema que lleva por título Cuidaré lo que tengo para no perderlo. Padre, estamos en tu presencia, te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos sentido que tú estás en medio de nosotros. Y Señor, muchísimas gracias por el ministerio contundente de tu Espíritu Santo. Señor, declaro lo que tu palabra dice, que es tu Espíritu quien edifica la iglesia. Declaro que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que puede discernir las intenciones del corazón, puede discernir, Señor, nuestros sentimientos, todo lo que hay dentro de nosotros, Padre. Y en este día, Señor, sé que tú estás aquí, sé que vas a ayudarme en la predicación que me has dado. Y Señor amado, toma autoridad de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno que las tinieblas, por si todavía han quedado, Señor, les ordeno que se retiren en el nombre de Jesús. Señor, quebranta toda dureza de corazón, toda ceguera, toda sordera, toda indiferencia. Y Señor amado, que tu reino sea establecido en nuestros corazones, tu señorío prevalezca en esta mañana y la autoridad de tu reinado se deje sentir en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Varios meses atrás el Señor comenzó a hablarme en esa escritura de Apocalipsis 3:11 que dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Fíjese, eso fue hace varios meses atrás. En mi regreso, cuando venía del Salvador, el Señor permitió que yo me atrasara y Dios tenía propósitos en el atraso que tuve de mi viaje. En vez de regresar lunes, me tocó regresar martes. Y en mi regreso, hermanos, el Señor impresionó mucho mi corazón, otra vez hablándome de cuidar lo que tengo, y me hacía ver que era muy importante que yo tratara de ser la mejor administradora que pueda ser. Y a veces el concepto nuestro de administración, no sé por qué, algunas veces lo aplicamos solo al dinero, pero déjeme decirle que la administración, de acuerdo a la Biblia, lleva todos los aspectos de nuestra vida. Y el Señor me hacía ver que tenía que ser una mejor administradora de lo que soy para retener lo que Él me ha dado, para no perderlo. O sea, Dios nos va hablando, hermanos. Si nosotros somos entendidos, entendemos el mensaje de Dios. Y en esa misma línea de cuidar lo que tengo para no perderlo, el Señor me llevó a meditar en la vida de Sansón. Y en este día, hermanos, quisiera compartir con ustedes algo sobre la vida de Sansón. Porque Sansón precisamente perdió lo que el Señor le dio, precisamente porque no pudo cuidar lo que tenía. Le voy a pedir que me acompañe a Jueces. Vamos a tener que leer 22 versículos para que podamos entender por dónde el Señor nos va a llevar. Si por favor comparte la Biblia con los amigos que están aquí en esta mañana. Jueces capítulo 16, dando lectura al versículo 1 y terminamos en el 22. Dice así la palabra: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Según lo que nosotros hemos leído, Sansón era un hombre especial, y era especial precisamente por causa del voto que estaba sobre él. Y la referencia con relación a esto del voto nazareo que él menciona lo encontramos en el capítulo 13 del mismo libro de Jueces. Usted lo puede leer, solo estoy dando la referencia, no lo vamos a leer. Lo puede leer de los versículos del 3 al 14. Sin embargo, para que entendamos cuál era el voto que estaba sobre la vida de Sansón, me gustaría leer el versículo 5 del capítulo 13 de Jueces. Y este versículo dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios ordenó que este niño que nacería viviera como un nazareo. Algunos de ustedes se estarán preguntando: ¿pero qué es eso de un nazareo? Un nazareo, según la cita de número 6 del versículo 2 al 21, la Biblia dice que un nazareo podría ser tanto ya sea un hombre o una mujer que se consagraba a Dios por un tiempo determinado o por toda su vida. Ahora, el voto del nazareo consistía en que la persona que lo hacía
tenía que abstenerse de todo producto de la vid, no tenía que cortarse el cabello, tenía que abstenerse de acercarse y mucho menos tocar un cuerpo muerto para evitar cualquier contaminación ritual. Si por accidente entraba en contacto con un cadáver, debía de ofrecer ciertos sacrificios específicos y comenzar de nuevo todo el periodo de su voto. Qué interesante esto, ¿verdad? Un nazareo era santo para Jehová durante todos los días que él hacía ese voto de nazareato. Al final del periodo que se cumplían los días de ese voto, debía presentarse ante el sacerdote con ciertos sacrificios indicados y debía de cortarse el cabello y quemarlo. Ahora, la Biblia nos dice que Sansón, además de ser nazareo, Dios lo había escogido para ser juez en Israel. La función de los jueces era de 3 aspectos. Primero que nada, tenían que velar por la justicia, tenían que gobernar al pueblo de Israel según la ley de Dios y tenían que librarlos de la opresión de sus enemigos. Esa era la función de los jueces. Sansón gobernó por un periodo de 20 años. Imagínense, 20 años él fue juez en Israel. Y en los 4 capítulos de la Biblia que se escribieron sobre Sansón, encontramos que Sansón no pudo apreciar, valorar, estimar y cuidar el voto que estaba sobre él, ni mucho menos la dignidad que Dios le había dado al hacerlo juez de Israel por un serio problema que tenía. Y este problema de Sansón está corroyendo la iglesia del Señor hoy en día. Acompáñenme a ver, ¿cuántos quisieran ver cuál era el problema de Sansón? Vamos a Mateo, gloria a Dios. Mateo, el capítulo 6, nos habla de este problemita que tenía Sansón. Mateo, capítulo 6, vamos a dar lectura a los versículos del 22 al 23. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos listos? Mateo 6, 22 y 23 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo, además de ser el órgano de la visión, se dice que el ojo es el asiento de la expresión y que revela las disposiciones internas del corazón. La Biblia define el ojo como el medio por el cual la luz alcanza nuestra personalidad. Eso quiere decir nuestro espíritu y nuestra alma. El ojo también muestra la intención con que hacemos todo lo que hacemos en esta vida. Y la Biblia lo asocia el ojo con el cuerpo y la mente. ¿Sabe por qué? Porque es a través del ojo que entra la luz. Y si usted reparó en la lectura que leímos de Mateo, la Biblia nos habla de 2 tipos de ojo. Un ojo que es bueno y otro ojo que es maligno. Ahora, quisiera concentrarme por un momento en la expresión que usa el evangelista Mateo cuando dice del ojo bueno. Esto de tener un ojo bueno significa tener un ojo con una sola visión. Eso es lo que significa el ojo bueno. Un ojo que tiene una sola visión. Un ojo que está completo, que es perfecto. Y esto de perfecto, la Biblia lo liga a una lealtad sin divisiones. ¿Estamos entendiendo lo que significa el ojo bueno? ¿Me puede decir amén? Muy bien. Ahora, únicamente el que tiene una sola visión puede vivir una vida de devoción total a Dios y a su servicio. Únicamente aquellos que tienen una sola visión viven la vida con propósito. Viven la vida dirigida a una meta suprema, y esa meta suprema es
agradar a Dios en todo. Sin embargo, este era precisamente el problema de Sansón. Sus ojos no tenían una sola visión. Por eso, la luz de la palabra y la luz que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente no pudieron penetrar todas las áreas de la vida de Sansón. Me llamó mucho la atención, amada iglesia, que en el capítulo 14, vayamos por favor otra vez y mantenga tal vez un índice si puede, que lo vamos a estar regresando a Mateo, pero por ahora para que me entienda cuál era en sí el problema de Sansón, necesitamos regresar al libro de los Jueces. Y quisiera que analicemos, meditemos en el capítulo 14 de Jueces. Hay unas palabritas que son muy importantes en esta mañana. El versículo 1 del capítulo 14 dice, descendió Sansón a Timnat. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dice, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Sansón vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y en el versículo 2, Sansón le dice a sus padres, he visto a una mujer de las hijas de los filisteos. Si vamos al capítulo 16, el versículo 1 nos dice que Sansón fue a otra ciudad de los filisteos. ¿Y qué sucedió con Sansón? Vio a una mujer ramera. La diferencia entre mirar y ver es que cuando nosotros miramos algo a través de nuestros ojos, miramos algo que nos llamó la atención. ¿Sí o no? Usted va en su vehículo, mira otro carro mejor que el suyo y le llama la atención, usted se queda mirándolo. Mira algo que le llama la atención, amén. Quedamos mirándolo. Ahora, cuando nosotros nos quedamos mirando algo, no necesariamente tenemos que hacer el completo uso de todas nuestras facultades mentales. ¿Me está entendiendo? Yo puedo mirar algo y sigo mi camino, amén. Sin embargo, para llegar a ver, tenemos que pasar de mirar a ver. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Por dónde vamos? Voy a llegar a algo, amén. El ver conlleva el uso de todas nuestras facultades mentales. Conlleva el percibir algo, considerar, observar, reconocerlo con cuidado y atención, al punto que terminamos actuando sobre lo que hemos visto. Y la diferencia entre mirar y ver es que cuando yo estoy viendo, dentro de mí se está dando un juego. Dentro de mí algo está ocurriendo. Entra en acción mis pensamientos, mis emociones y sentimientos. Y cuando los pensamientos, las emociones y los sentimientos están fusionados, entonces es que nosotros actuamos en lo que hemos visto. ¿Me está siguiendo la iglesia del Señor? Sansón actuó no sobre lo que miró, sino sobre lo que vio. En el capítulo 14, si regresamos al capítulo 14, en el versículo 2, fíjese que sucede algo más. Lo vamos a leer, dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y escuche lo que le dice a sus padres, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué estamos viendo ahí? Sansón comenzó a actuar. Sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos entraron en acción al punto tal que le dijo a sus padres, vayan y tomen esa mujer para que sea mi mujer. En el capítulo 16, versículo 1, nos dice que Sansón hizo algo más después que vio a esta mujer ramera. Dice que él se acercó a ella y tuvo coito con ella. Sansón era una paradoja de hombre, ¿no le parece? Era una contradicción. ¿Por qué yo digo esto? Primero, hermanos, porque un hombre consagrado, dedicado a Dios, no podía actuar ni mucho menos vivir de esa manera. Máxime si sobre él estaba el voto de Nazareo y era la máxima autoridad del pueblo de Israel en ese entonces.
En ese entonces no habían reyes, la máxima autoridad era el juez. El serio problema que tenía Sansón con sus ojos es el problema rampante que existe hoy en la iglesia del Señor. Hace poco, cuando viajaba, entablé una conversación con el chofer de la van que me llevaba al aeropuerto. Quería aprovechar la oportunidad para hablarle del Señor. Y resulta que este hombre era budista. Y en el diálogo que teníamos, gracias le doy a Dios que Dios permitió que en esa van íbamos solo él y yo, íbamos 1 hora juntos. Imagínense qué oportunidad más grande la que el Señor me dio de entablar este diálogo sin... Si hubieran estado otras personas estaba bien, pero el asunto fue que el hombre se abrió mucho y le doy gracias a Dios que fue de esta manera. Ya va a ver por qué. Hablamos mucho de Jesús, del evangelio, el pecado, la salvación, hermanos. Y sabe de que después de presentarle a Jesús, el hombre me dijo que los cristianos hablamos mucho de lo que sabemos, pero no podemos vivir lo que hablamos. Me dijo que la marca que distingue nuestra vida es la inconsistencia, porque hablamos lo que sabemos, pero no producimos lo que sabemos, porque en realidad carecemos de convicciones, porque no hemos permitido que esta palabra toque y sature todas las esferas de nuestras vidas, especialmente la mente, de la cual se desprenden nuestras acciones. Un budista me dijo esto, y déjeme decirle, es el segundo budista que me dice lo mismo, pero este budista de la VEN sí que pegó en el blanco, hermanos. La inconsistencia con la cual vivimos, el enemigo la está usando para desacreditar la eficacia del evangelio. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que gente que dice amar a Dios, que se congregan en nuestras iglesias y sirven y ministran en los altares, digan creer una cosa y vivir contrario a lo que dicen creer? La Biblia dice que el problema de ellos, al igual que el del Sansón, es que tienen ojos malignos, los ojos los tienen enfermos, por tanto todo su cuerpo está lleno de tinieblas. ¿No es eso lo que nos dijo la Biblia en Mateo? Lo que hace al ojo maligno es que tiene una doble visión. El ojo bueno tiene una sola visión, pero el ojo malo, el ojo maligno tiene una doble visión. Y es precisamente la doble visión la causa de nuestra inconsistencia en la vida cristiana. Hablamos pero no hacemos lo que decimos porque no tenemos una determinación de agradar a Dios en todo. Somos muy selectivos en esto de agradar a Dios. Agradamos a Dios cuando nos conviene, cuando es fácil. Agradamos a Dios cuando se nos impone. Agradamos a Dios cuando todo nos va bien. ¿Qué cuando hay pérdidas? ¿Estamos dispuestos a agradar a Dios? ¿Qué cuando tengo que renunciar a mis sueños? ¿Qué cuando tengo que dejar lo más preciado en mi vida? ¿Estaríamos dispuestos a seguir agradando a Dios aun si Dios me matare, como dijo Job? Aunque Él me matare, seguiré alabando su nombre. La falta de nuestra determinación, amados hermanos, es la que nos hace gente no persistente en las cosas de Dios. Porque déjeme decirle, para vivir para Dios y para agradarlo tenemos que tener una determinación. Sin determinación no hay persistencia. Hoy en día andamos buscando las algarrobas que el mundo nos ofrece. Vamos detrás de cosas, hermanos, que nos alejan de la comunión con Dios, de la voluntad de Dios. Vamos detrás del pecado del mundo, vamos detrás de todo aquello que nos hace sentir bien, porque el mundo está predicando y enseñando esa filosofía. Si nosotros permitiéramos que el Espíritu Santo nos ayudara, nosotros lograríamos vivir una vida persistente para Dios. ¿Por qué la causa de los caracteres endebles hoy en la iglesia, chuecos, gente que no tiene las agallas para enfrentarse al mundo de pecado o al diablo o a lo que sea? ¿Sabe por qué no tenemos el carácter? ¿Quiere que le diga por qué no tenemos ese carácter? Porque no tenemos un carácter confiable y creíble. Porque no hemos permitido que la luz de la palabra venga a iluminar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, los sentimientos, nuestra conducta, nuestro corazón y el espíritu.
Mientras haya áreas en nuestra vida que estén medio iluminadas, el carácter de Cristo no va a poder ser plasmado y formado en nosotros. Al estar en tinieblas, el ojo malo no mira bien. ¿Sabe? Un ojo enfermo no mira bien. Yo por eso tengo que usar lentes, para corregir los males de mis ojos. Aquí los que usamos lentes, creo que cada quien tiene un diferente mal. No sé si el suyo sea el mío, pero gracias a Dios que nos lo han podido corregir para poder ver bien. Pero el ojo malo no mira bien. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mente y el corazón divididos entre el cielo y la tierra. Esa es la razón por la cual nuestras iglesias están como están. El ojo bueno que recibe la luz de Dios va a poder desarrollar un carácter y una vida de fidelidad a Dios. La palabra fidelidad viene del hebreo que significa emuna, y esta palabra fidelidad, hermano, de la raíz hebraica, quiere decir que es genuino, confiable, que es constante, que es honesto y que actúa a conciencia. Si hay fidelidad en nosotros, nosotros vamos a poder permanecer en Cristo. ¿Por qué muchos creyentes no logran permanecer? Porque no hay fidelidad en ellos. ¿Por qué no pueden establecerse en la fe firmes? Que viene la prueba, que no la aguanto, que no sé qué. Mentiras del diablo y mentira suya. No puede permanecer en la fe porque usted es infiel. Si hay fidelidad en nuestros corazones, seremos personas confiables y responsables, que vamos a tener la capacidad de convertirnos en gente leal. Y leal quiere decir lealtad, fidelidad a pesar de cualquier circunstancia. Fidelidad a pesar de cualquier circunstancia. La causa por la cual no somos consecuentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos es precisamente nuestra carencia de fidelidad a Dios. Y esto lo vemos en Sansón. Él no pudo ser fiel al voto de nazareo que Dios había puesto sobre él. No pudo ser fiel a la dignidad que había recibido de Dios cuando lo nombró y lo levantó como juez. Dios lo honró haciéndole juez de Israel. Por la causa de fidelidad, él no pudo ser fiel y leal al Dios que le dio la vida y a aquel Dios que lo llamó a su servicio. Acompáñame a ver, por favor, las grandes pérdidas que trae la inconsecuencia. La inconsecuencia trae con ella grandes pérdidas. Ser inconsecuente es grave. ¿Sabe por qué? Porque los ojos del que la practica se enceguecen y el corazón se vuelve presa del engaño. Eso es lo que hace la inconsecuencia. Nos hace ciegos y nos hace presa del engaño. Sansón creía que Dios estaría con él a pesar de la vida inconsecuente que estaba acostumbrado a vivir. ¿Cuál era la vida de inconsecuencia que Sansón vivía? Mire, se enredaba con los enemigos del Señor. ¿Sí o no? Lo vemos ahí enemistado con los enemigos del Señor. Iba y los mataba, pero se enemistaba con ellos. Se sentaba a tener banquetes. ¿Qué es eso, hermanos? Tocaba las cosas inmundas. Le estaba prohibido, el voto nazareo no se lo permitía. ¿Se acuerda cuando dice que mató a un león y la quijada quedó allí? Y cuando regresó en el camino con sus padres, allí en el león que estaba muerto, en la quijada habían llegado unas abejas y había miel. ¿Qué fue lo que agarró? Lo agarró y empezó a comérselo. Eso era no, en contra de lo que era el voto nazareo. Tocó una cosa inmunda y hasta comió de la cosa inmunda. Sansón, hermanos, vivía una vida muy disoluta. Se había acostumbrado a tomar en vano el nombre del Señor. Había menospreciado el don que Dios había puesto sobre él por causa precisamente de ese voto nazareo que Dios le había dado. Con ese voto nazareo venía esa fuerza increíble que Sansón tenía. Pero la fuerza de Sansón, iglesia, no radicaba en lo largo de su cabello.
La fuerza de Sansón radicaba en que el Espíritu de Dios venía sobre él y lo usaba para quebrantar a los enemigos del pueblo de Dios y liberarlos de su opresión. La inconsecuencia nos enceguece. Sansón creyó que la fuerza que él tenía era de él. ¿Sabe por qué llegó a creer eso? Porque aun cuando él pecaba, Dios, por causa de su carácter fiel y verdadero, y por la autoridad, su autoridad que había puesto sobre Sansón, que era una autoridad delegada, Dios, aun cuando pecaba, lo seguía usando para cumplir sus propósitos. La Biblia dice que algunas cosas venían de parte de Jehová, pero a Sansón se le olvidó que ese Dios fiel y verdadero es también un Dios santo y justo, que aunque nos aguanta ciertas faltas nuestras, lo hace porque nos ama para conducirnos al arrepentimiento. Es Dios quien estipula hasta cuándo durará su paciencia y su misericordia. Cuando Sansón le reveló el secreto del voto de Nazareo que había sobre él a la filistea incircuncisa de Dalila, de quien se había enamorado y la había llegado a amar, él creyó que iba a poder romper las cuerdas con las que lo ataría otra vez. La Biblia nos dice es que él pensó y dijo, fíjese, pensó y dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Esa era la actitud de Sansón. Encuentro que este versículo 20 del capítulo 16 es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Este versículo, hermanos, termina diciendo: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo no sé usted, pero yo cuando leo esto a mí me quebranta. Y no le niego que me dan muchas ganas de llorar. Mientras preparaba este mensaje, hermanos, usted no me lo va a creer, pero yo he pasado llorando casi todo el día de ayer. Porque es muy triste que en nuestras iglesias hay harta cantidad de creyentes perdidos en la casa de Dios y sin darse cuenta de que están perdidos porque el Señor ya se apartó de ellos. La pérdida más grande que alguien que ha conocido a Dios en la dimensión que sea, no importa si son milagros, a mí qué me importa. No importa la dimensión que usted lo haya conocido, pero si usted ha conocido a Dios, hermanos, yo quiero decirle en este día que la pérdida más grande nuestra no es perder dinero, no es cuando perdemos trabajos, propiedades, mascotas, amigos, novios, la salud, lo que usted más aprecia, ni aún cuando el dolor nos marca por la pérdida de un ser querido, como puede ser un padre, una madre, un hijo, un esposo. Estas pérdidas no se pueden comparar a la pérdida más grande que podemos tener cuando Dios decide apartarse de nosotros. Cuando Dios decide apartarse de un hijo de Él, cuando Dios decide apartarse de una iglesia, porque Dios lo ha hecho, hermanos. Yo meditaba que nosotros a veces jugamos con las cosas de Dios, lo tomamos muy deportivamente, porque no vemos la manifestación de Dios como cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y creemos que todo está bien, que Dios me va a seguir aguantando, Dios me va a seguir soportando, yo voy a seguir así. Y porque no vemos el rigor de la mano de Dios, pensamos que todo está bien. ¿Quién sabe, hermanos? Si usted puede estar aquí y Dios ya se apartó de usted. Puede suceder. Y yo considero que esa pérdida
que tuvo Sansón y que nosotros, cualquiera de nosotros puede tener si no cuidamos lo que tenemos, esa pérdida se puede convertir en tragedia, y la tragedia más grande que nosotros podemos experimentar en esta vida. Desde el momento que nosotros comenzamos a vivir inconsecuentemente con el evangelio que hemos recibido y decimos creer, desde ese momento comenzamos a sufrir pérdidas. Lo que pasa es que no lo miramos. Pero desde el momento que nosotros comenzamos a vivir vidas inconsecuentes, comenzamos a sufrir pérdidas. Y no nos damos cuenta que el poder mortal que tiene la inconsecuencia puede llevarnos a perder completamente la comunión con el Señor. A Sansón, sus enemigos, fueron sus enemigos los que Dios usó para que le quitaran el problema que lo hacía inconsecuente. La Biblia dice que le sacaron los ojos y quedó ciego. Sansón estaba acostumbrado a que lo ataran con soguitas que parecían hilitos. Y nunca, le aseguro que Sansón nunca se imaginó que terminaría viviendo y muriendo atado con cadenas, esclavo y prisionero en una cárcel. Nunca se lo imaginó. Quiero llegar a una conclusión. La vida de Sansón es un ejemplo para nosotros de lo que decimos creer y no vivimos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La vida de Sansón es un ejemplo perfecto de lo que decimos creer y no vivimos, y de las pérdidas que se sufren al caminar por la senda de la inconsecuencia. Para los que decimos que Jesús es Señor de nuestra vida, esa pérdida puede llevarnos a una pérdida espiritual que puede afectar toda nuestra eternidad. Yo le pido en el nombre del Señor, examine si su ojo está lleno de luz o de tinieblas. En el nombre del Señor le exhorto, deje de jugar a la vida cristiana y a la iglesia. Sea auténtico, sea genuino, sea un hombre y una mujer confiable y creíble. No por la iglesia, ni aún por el Señor, por amor a su alma. Por amor a su alma, por amor a su alma, hágalo. El versículo 22 del capítulo 16 dice que el cabello de Sansón comenzó a crecer, y con ese cabello que le comenzó a salir nació una esperanza. La vida de Sansón termina en una nota sumamente muy triste. ¿Sabe por qué? Porque después de ser un hombre especial, la mamá de Sansón no podía tener hijos. Sansón era un regalo de Dios. No era porque, bueno, tuvieron una relación y nació Sansón y dijo, aquí vengo mundo, recíbanme. No, Sansón era un regalo de Dios para la familia, para el papá, para Manoa y su esposa. Era especial no solamente por el nacimiento que Dios se lo dio. Con ese nacimiento venía un voto, venía un mandato de Dios que este niño tenía que ser escogido para él. Y Dios en su gran misericordia llegó más allá. No solamente era que le dio la vida con un propósito, le dio ese voto nazareo, sino que le dio una dignidad, la dignidad de ser juez. Qué vida más especial, ¿no cree? Yo quisiera ser como él en esos tres aspectos, no en el otro, pero en esos tres aspectos, una vida súper especial. Pero es muy triste que después de ser un hombre especial y escogido por Dios, muera de la manera que muere. Muere junto con sus enemigos y por decisión propia. No fue porque le tiraron una emboscada, él decidió morir junto con sus enemigos. ¿No cree que esto le añade tristeza a la vida de él, su muerte, su vida y todo eso? Sin embargo, la muerte de Sansón nos deja ver el fruto de su arrepentimiento, pues el Señor, la Biblia nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 16, que Dios restauró la fuerza que tenía. Y yo deduzco que Sansón se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice el versículo, veamos, no es que lo quiera convencer, solo le quiero enseñar lo que la Biblia dice.
En el versículo 28 del capítulo 16 dice, entonces clamó. Y eso de clamar es el mismo versículo que el Señor usa cuando dice, cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. To call on, llamar, invocar. Entonces, Sansón clamó, invocó a Dios, lo llamó. Entonces, Sansón se arrepintió. Entonces, Dios le restaura su fuerza. Y esto, amados hermanos, es muy importante para nuestras vidas porque encontramos que cuando Dios restaura la fuerza de Sansón, le concede la petición de él. Y la petición de Sansón era permitirle que muriera allí en el templo de Dagón para que al tirar las columnas del templo, los enemigos tanto de Dios como de Sansón perecieran. Yo sé que lo que voy a decir parecerá un poco raro, como fuera de lugar. Usted está diciendo que la vida de Sansón es una tragedia, que es algo muy triste, que es algo doloroso. Sí, eso fue lo que dije y lo estoy volviendo a repetir. Pero lo que quiero llegar es a este punto. Dios es rico en misericordia. Usted va a decir, ¿cómo es eso que Dios es rico en misericordia? Si permitió que muriera con sus enemigos. El punto tal vez no sea cómo murió. El punto es que fue restaurado. Y amados hermanos, Dios es rico en misericordia. Si su vida está llena de inconsecuencias, busque el perdón de Dios y su gracia restauradora. Le quiero dar un consejo. Yo soy muy poca y los hermanos que a veces me buscan para hablar de situaciones personales, yo les digo que en realidad yo no les puedo dar un consejo. Les puedo dar una sugerencia, les puedo dar el consejo de la palabra, pero no en sí un consejo que le diga haga esto o no haga esto. Pero en este día sí le voy a dar un consejo. Y mi consejo es que si usted padece de la inconsecuencia, si la inconsecuencia está sobre su vida, el consejo que le doy es mate esa inconsecuencia antes que la inconsecuencia lo mate a usted. ¿Está entendiendo el pueblo del Señor? Mate la inconsecuencia. Cuando hablamos de matar es quitarle la vida, no permitir que se vuelva a levantar. Con la inconsecuencia no es un asunto de decirle bye bye y en 3 meses te vuelvo a recoger y volvemos a ser grandes amigos. No, con la inconsecuencia no se juega. Si usted no la mata, la inconsecuencia lo va a matar a usted. ¿Me está entendiendo la iglesia lo que estoy diciendo? Eso fue lo que pasó con Sansón, la inconsecuencia lo mató. Termino este mensaje diciéndoles que cuando yo me preparaba este mensaje llegué a entender que el mensaje no era tanto para los que padecen de este mal, los que tienen el ojo maligno, los que tienen el ojo y el cuerpo lleno de tinieblas y viven inconsecuentemente. Llegué a entender por el Espíritu que este mensaje es para aquellos que no viven inconsecuentemente, pero que la inconsecuencia puede andarle rondeando. Este mensaje va para aquellos que se están esforzando por vivir para el Señor de acuerdo a la luz que han recibido y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La exhortación del Señor es: cuidemos lo que tenemos para que no lo perdamos.